la mañana con 58 minutos. Gracias por estar en compañía de Telemañana. Pues queremos hablarle de un proceso, un procedimiento que es favorable para la salud, por supuesto, pero que es un tanto innovador. Le hablamos de la bioneuroemoción. Hoy nos acompaña el especialista en el área para brindarnos detalles y características de cómo, por ejemplo, nosotros podemos cerrar etapas de nuestra vida. ¿Qué tipo de factores, por ejemplo, influyen en este proceso? Nos acompaña Juan Carlos Salinas para conocer los detalles de tantos aspectos y preguntas que tenemos a propósito del tema. Bienvenido. Hola, muy buenos días, gracias por esta entrevista y bueno, a sus órdenes para que obviamente interactuemos con la gente y podamos resolver en cierto modo sus interrogantes en este tema que es tan apasionante, el cierre de ciclos. Exacto. Brevemente, antes de ingresar, Juan Carlos, al tema de cerrar etapas, ciclos de nuestra vida, ¿qué es la bioneuroemoción? Para que la gente pueda entendernos un poquito y así entremos en materia. La bioneuroemoción es un método que nos invita a tomar conciencia en nuestra calidad de vida y obviamente física y mental. Prácticamente lo definimos en todo eso: biología, neurología, emoción, emociones. Está científicamente comprobado de que el 95% de las enfermedades psicosomáticas están relacionadas con las emociones. El origen es las emociones, para un 95% hoy en día de todas las enfermedades que conocemos. Y a veces, como seres humanos, hombres, mujeres, independientemente, descuidamos mucho este aspecto emocional. Y es allí donde incurrimos en aquello que hoy nos interesa hablar. Cómo cerrar etapas, cómo cerrar ciclos, o qué tipo de emociones, por ejemplo, nos impiden esto. Bueno, tenemos varias emociones, pero una principalmente que limita al ser humano hoy por hoy en crear nuestra realidad o cerrar los ciclos que usted dice, que es el tema de hoy. Pues, ¿qué es lo que está pasando? El miedo es un tema, es una emoción, más bien dicho, que nos paraliza. Nos paraliza tanto individualmente, familiarmente y socialmente. Entonces, ¿cómo nos paraliza? Pues si estamos con una sensación física, una enfermedad, un sentimiento, pues no queremos dar el siguiente paso por miedo a ese famoso futuro. Pero hay que decirle, Paula, que nosotros tenemos el poder mentalmente de crear nuestro futuro, pero despojándonos de ese miedo. Hay que cerrar ciclos. ¿Cuántas cosas no hemos hecho el 2018, por ejemplo, por miedo? Sí. A todo nivel, individual, familiar, social. ¿Qué no hemos hecho? Y todos estamos interrelacionados. No es que en este concepto de la dualidad estamos separados, obviamente, ¿no? Usted es una persona individual, yo soy otra, pero no entendemos el concepto de que en esa dualidad en la que estamos separados, también estamos unidos con esa información que está interrelacionada con nuestra psique, nuestro inconsciente, y que obviamente si nos interrelacionamos y sin miedo, si perdemos el miedo individual, pues vamos a perder el miedo colectivo. Entonces, ¿cómo nos ayuda a cerrar ciclos? Pues dejando de tener miedo, principalmente. El miedo nos paraliza a dar el siguiente paso. Y acá le puedo dar una frase. El miedo, o sea, ¿cómo podemos definirlo? Diciéndole qué es la vida. La vida está después del miedo. El momento que usted separe conscientemente el miedo de su vida y diga, no voy a tener más miedo y voy a superar esta situación, esta enfermedad, este conflicto, ya sea familiar, individual, laboral, etcétera, etcétera, pues ese momento que usted pierde el miedo y decide afrontarlo, tomar acción consciente, decisión, pues va a crear una nueva realidad a la que ha estado el 2018, y ahí estamos cerrando ciclos. No más miedo, 2018, chao el miedo, y afronto lo que tengo que afrontar el 2019 sin miedo, y quiero que venga todo lo que me merezco de todo esto que se llama energía e información. Ahora, la gran pregunta que desde el otro lado de la pantalla se deben hacer nuestros televidentes: ¿es posible erradicar esta emoción, es decir, erradicar el miedo a través de la bioneuroemoción? Totalmente, hay que tomar conciencia de qué nos está limitando inconscientemente.
traerlo al consciente y decir, esto me está limitando. Entonces, el método de la bioneuroemoción con una programación neurolingüística, con una hipnosis, si es necesario, a nivel consciente, un camino al inconsciente que llamamos, pues vamos a poder favorecer a la persona, y es la experiencia que tenemos con muchos casos, que personas que nos vienen con un síntoma físico, un síntoma emocional, pues están solucionando sus problemas, no nosotros, sino la persona. Sino la persona. La persona se empodera y empieza a tomar conciencia y decir, pero si yo tengo el poder de decidir mi vida e inconscientemente todo este tiempo he estado creando mi realidad, pues ahora vamos por más, pero esta vez desde el lado, si queremos llamarlo positivo, desde todo el merecimiento que tenemos en abundancia, y no desde el lado negativo, si queremos llamarlo así, desde ese lado donde nos ha estado postergando, desde la necesidad y la escasez. Qué interesante, de verdad, poder conocer los detalles de este tema que es relativamente innovador en nuestro medio, es nuevo, lo estamos conociendo ahora a detalle, pero hablando específicamente de esta emoción que usted hablaba, el miedo como tal, hay que tomar en cuenta que esto no es algo que se da en una edad específica, hay diferentes edades en las que se puede presentar, por ejemplo, desde un niño, una persona en la etapa de la adolescencia o la juventud, finalmente un adulto mayor. ¿A partir de qué edad o cómo es que se trata mediante la bioneuroemoción, si por ejemplo es menor de edad la persona? Muy buena pregunta, Paula. Hay que aclarar esto a toda la gente que nos está viendo. El método es aplicable de la bioneuroemoción a personas a partir de los 16 a 18 años, con el consentimiento de los padres o tutores, y a partir de los 18 años en adelante, pues de libre voluntad, porque la persona ya puede decidir. Antes, ¿qué pasa? Que antes de los 16, y hay una persona, una mamá, un papá que dice, a los 10 años mi hijo necesita tomar conciencia, ¿no? O cuando está entrando a la adolescencia, necesita tomar conciencia. Bueno, o necesita solucionar este tema. Le quiero decir que ahí, si hay algún problemita con alguna persona de 16 años para atrás, un menor de edad, pues tenemos que trabajar necesariamente con el papá o la mamá o los dos, depende la identificación que tengamos. A veces los padres no aceptan y dicen, no, yo no tengo ningún problema, el problema lo tiene mi hijo. Exacto. Pero se lo digo con mucho respeto, ¿no? El resultado de nuestros hijos es, obviamente, el resultado nuestro, son los padres, y hay que tomar responsabilidad en eso. Entonces, lo que resonemos con el método de la bioneuroemoción, a medida que la mamá o el papá toma conciencia de qué es lo que está pasando en el entorno individual y familiar, pues esa resonancia, el niño la va a permitir aceptar, recibir, y obviamente, si el origen cambia, si el origen se transforma, si el origen toma conciencia, papá y mamá, pues el resultado, que son los hijos, obviamente van a resonar. Y a veces no hay ni siquiera, le digo, con el método, cuando papá y mamá toman conciencia ante un problema familiar o de los hijos menores de edad, ni siquiera hay necesidad de hablarlo, solo esa resonancia. Es como cuando usted va a una fiesta, siempre digo esto, me gusta, no me gusta. Usted ve a una persona, me gusta esa persona o no me gusta aquella persona, ¿no? ¿Y por qué? Pues no sé. Información. Entonces, si al niño le damos una información, papá y mamá toman conciencia y le dan una información diferente a la que le han estado dando todo este tiempo, porque déjeme decirle, el primer entorno familiar donde empezamos a sentir miedo es con la familia. Ahí va relacionada mi pregunta, precisamente hablando específicamente de la relación del entorno familiar con el niño o niña. Se puede, no sé si contagiar es el término correcto, pero tal vez infundir, es decir, mamá temerosa, mamá no puede resolver aspectos emocionales, por ejemplo, cerrar ciclos en la vida. Papá ocurre lo mismo, ¿puede infundir lo mismo al pequeño? Desde antes del embarazo y mucho más, que se llama el proyecto sentido. El momento que papá y mamá tienen relaciones y el esperma y el óvulo se fecundan, es una nueva vida. Exacto. Pero no es una sola vida por casualidad. Es un tema muy amplio esto de la fecundación, que en algún momento lo podemos hablar, no soy ginecólogo, pero desde el tema de la bioneuroemoción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una información generacional.
de papá y de mamá, árboles genealógicos. ¿Ah? Y ahí las historias se repiten. Si papá tuvo miedo, hay que revisar ahí en el árbol qué abuelo tenía miedo y qué se está imponiendo. El tatarabuelo es bíblico y dice: maldeciré hasta tu tercera, cuarta, quinta generación. En realidad suena muy cruel si lo vemos a letra muerta. En realidad no hay ninguna maldición. Debería decirse y tomar conciencia: hijo mío, hasta que no reacciones, no tomes conciencia, vas a ir repitiendo acciones, información, generación tras generación. Entonces, con la bioneuroemoción tomamos conciencia, cerramos ciclos y decir: a papá y mamá, por esa información, inclusive desde la concepción, he estado repitiendo estas historias, estos patrones de conducta inconscientemente, pues ahora decido soltar y cerrar un ciclo de vida, y adelante. Es como el fútbol, mi estimada. Haga de cuenta que usted tiene 45 años. Bueno, yo tengo 45 años, usted es más joven. Un ejemplo. Entonces, el primer tiempo de su vida, 45 años, el primer tiempo del partido de su vida ya terminó. Desde la necesidad y la escasez. O por ahí desde alguna enfermedad llamada síntoma físico o síntoma emocional. Usted con el método de la bioneuroemoción va a tomar conciencia y va a decidir cómo va a vivir el segundo tiempo del partido de su vida, los próximos 45 minutos. ¿Va a ganar el partido o va a seguir ahí en números rojos? Claro. Entonces hay que cerrar ciclos y decir: hasta acá llego con esta situación, con estos miedos, y ahora sí me predispongo porque me lo merezco. Cambiar, transformar mi vida, y obviamente desde la abundancia. También es bíblico, ¿no? Pide y os daré. Pero inconsciente nos da lo que pedimos. Si pedimos desde la escasez, vamos a tener más escasez. Si pedimos desde la abundancia, vamos a tener abundancia, ¿no? A quien tiene mucho, se le dará mucho más. A quien tiene poco, se le quitará lo poco que tiene, y parece también cruel. Pero, ¿qué atraemos? ¿Desde qué punto? Pedimos desde la abundancia, vamos a tener abundancia. Pedimos desde la escasez, vamos a tener de escasez, ya sea en lo material, en lo físico, en lo emocional. Entonces hay que aprender a cerrar ciclos, y para eso estamos. Y la experiencia que tenemos, como le decía Paula, con todas las personas que hemos atendido hasta ahora, seguramente usted tiene algún conocido en el barrio que ha visto el tema de la bioneuroemoción con nosotros, pregúntele, acérquese y dígale: vecino, ¿cómo le fue? O algún pariente, ¿cómo le fue? Y va a tener la respuesta obviamente positiva para que usted se anime. Y el momento que generalmente las mujeres son las que deciden, las mujeres son las que deciden. Tenemos de cada 10 personas que vienen, 9 son mujeres. Experimentan el método y después nos quieren traer a toda la familia. Me dicen: mi esposo necesita a mi papá, mis hijos y demás, y perfecto. No sabe el cambio, la transformación que está teniendo la persona en su entorno familiar una vez que experimenta nuestro método. Excelente. Finalmente, por favor, números de contacto, dirección, ¿dónde podemos ubicarlos? Perfecto, muchísimas gracias. Estamos en la calle Santibáñez, 146, a media cuadra de la plaza principal, acera sur, piso 1, oficina 5. La atención es previa reserva de día y hora de consulta.